Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Hola, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo están? profe. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo Bien, Bien, gracias a están? gracias Dios. a Dios, profe. Qué bueno, me alegra. Permítame, ya les publico la presentación. Quiero agradecerles por la asistencia. Mire que si no es por ustedes, de la UNIR no fue nadie. Qué feo, ¿sí? Entonces, les agradezco muchísimo, en verdad, sinceramente, lo valoro mucho porque sí, uno se da cuenta ahí del tipo de personas que son ustedes, que buscan algo más de información, que asisten a ese tipo de sesiones y que participan de ellas. Entonces, por favor, que siga ese interés, que sigan, ustedes ya están próximos a graduarse, yo creo que se gradúan ahorita, entonces sí quiero que se lleven eso dentro de sí, seguir indagando, suscríbase a canales importantes en YouTube, yo sigo en YouTube y yo creo que ahí uno se documenta mucho y puede tener una mejor idea de las cosas y de la realidad que está pasando, ¿ok? Pegarnos a los medios de comunicación normales, eso es malo, ellos se sesgan, ellos tienen una ideología, entonces no es bueno. Trate de filtrar, hay mucho periodista independiente, mucho periodismo independiente, y esa gente es muy centrada, no va ni para un lado ni para el otro. Entonces, creo que esos son uno de los que uno debería realmente seguir y poder de alguna manera informarse con ellos, pero de todas formas tener siempre la desconfianza de que eso que están diciendo hay que validarlo por otro medio. Entonces, yo creo que eso ayuda. ¿Listo? Quería arrancar por ese lado por agradecerles. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un caso práctico. Bueno, antes de eso, bueno, las notas ya están publicadas. Yo les había enviado un correíto en donde les decía quiénes habían quedado eximidos. Los voy a leer por si acaso. Está eximida María Eugenia Correa, Dayana Fernanda Dulcey, que ya confirmó. Está eximida Diana Paola Morales. Está eximida Beatriz Rojas, que ya confirmó. Yuli Milena Romero, que ya confirmó. Mayra Alejandra que ya confirmó, está también eximido David Esteban Uribe y Juliet del Rosario Valencia, ¿ok? Estas son las personas que están eximidas, hay algunos que no han confirmado, pero básicamente, ¿cómo es tu nombre? Juliet. Juliet, Juliet del Rosario, sí, tú has confirmado. Listo, profe. Ok. Sí, falta por confirmar David Uribe, Diana Paola Morales. Bueno, de pronto me han enviado correos entre ayer en la tarde y hoy. No he podido revisar en ese lapso de tiempo. Entonces, si de pronto ya me confirmaron por ahí, pues si quieren confirmar por este medio, lo hago de una vez y les dejo la nota. Profe, Sí, profe, yo te confirmo de una vez, yo te he enviado el correo esta mañana. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Diana Paola Morales. Ok, perfecto. Diana Paola, listo. profe, buenas Dale. noches. Hola, buenas Discúlpeme. noches. ¿Perdona? Profe, con Jorleni. Profe, Hola, lo ¿con que qué? pasa es que yo ayer le había escrito un correo, sino que me equivoqué, yo le escribí de consultoría. Y, profe, mi duda era respecto de estrategias. Resulta que yo estaba presentando el examen y el internet se dañó. Entonces, la nota quedó bajita, pero, profe, yo quería confirmar era si fue porque me quedó mal, o sea, como por yo saber, venga, ¿qué tengo que corregir? O si fue efectivamente porque no quedaron guardadas las respuestas, porque yo ya había contestado las 10 preguntas, pero entonces no sé, se quedó pegado el computador y no supe qué pasó Pero tú, exactamente. ok, pero tú me habías pedido era el de consultoría, ¿no? Sí, profe, fue que yo me equivoqué y te pedí, o sea, Ah, iba a ok, responder de estrategia y te respondí de consultoría.
Ok, ok, No, en listo. consultoría Entonces, sí, con ese examen sí no tuve ningún inconveniente. Fue ok, con ok. el de estrategias. Listo. Entonces, Entonces, profe, si tú mañana de pronto estos días me puedes colaborar para verificar si fue que no quedó grabado, o sea, pues para por lo menos saber en qué debo corregir, porque hasta donde tengo entendido la unidad 3 es, bueno, tiene que ver con lo de la unidad 2 y la unidad 1, entonces, o sea, como para uno saber qué debe corregir. A ver si fue que perfecto, no listo. quedó grabado, o no quedaron grabadas las respuestas, o si fue que efectivamente quedaron mal. Ok, listo, listo. Porque No la hay nota fue problema, muy Jorlen. bajita y pues no es común en estas materias tener esa nota. Ok, listo, perfecto. Dale, profe, muchas gracias. No, a ti. Profe, una pregunta. ¿Sí? Eh, No estoy viendo, no sé quién me habla. Entonces, si me dicen el nombre. Ah, profe. hola, ¿cómo vas? Buenas noches. Pues ¿Cómo estás? preocupada, profe, porque Uy, imagínense participando en clases, con una cosa, con la otra, y cómo así que esta vez no quedé eximida, o sea, el profesor se equivocó, o será no, que no, me da la señora. oportunidad otra vez del examen, o Es que en será el que segundo examen te quedó la nota bajita. Es por eso. Esa fue la que te bajó ahí. pero no Eh, porque esté perdida la materia ni nada de esa cosa, no, sino no, porque la no. nota está baja. Sí, pero recuerden que el criterio es de tres, ¿no? Entonces, igual, ustedes participaron, muchos de ustedes participaron en la sesión de ayer. Igual, si hay personas que quedaron eximidos, entonces yo les reconozco el punto en el tercer corte, ¿ok? O sea, la definitiva de ese corte no les va a quedar en 4, sino en 4 o 5. ¿Listo? Y lo otro es, todavía no he ajustado, tengo la lista de las personas que asistieron, entonces, pues digamos que hay los que asistieron más los que participaron, entonces ahí hay un acomodo de nota, entonces digamos que esto va a crecer la cantidad de eximidos, entonces no se preocupen, pero sí toca que me den este fin de semana para acomodar esas notas y vuelvo y les saco el lunes un listado ya definitivo de todos los eximidos. Los que he nombrado, ellos no cambian, ¿sí? De pronto la nota les sube en el tercer corte, pero a las personas que de pronto asistieron y mejoraron con su participación la nota y todo eso, puede que queden eximidos, entonces puede que se amplíe ese rango, ¿ok? Como para que lo tengan ahí presente. Otra cosa que se me había olvidado recordarles, porque ya lo había dicho en la sesión número 1, es que el examen tiene un peso del 70% y el taller un 30%. Entonces, por si de pronto hay personas que dicen, no, yo me arriesgo, ok, tenga presente ese porcentaje. Eso pasó con el segundo corte. El segundo corte, el examen pesa o pesó el 60% y el taller el 40%. Entonces, por eso es que se ven las notas un poquito ajustadas a la baja, porque en el examen no les va tan bien y eso les afecta lo del taller. Entonces, tengan eso presente, porfa, si van a tomar la decisión ajustada al hecho de que, ay, el taller me sacó tanto y en el examen tanto, no pesa, ambos no pesan igual. El examen pesa 70 y el taller 30. Entonces, ténganlo presente. ¿Listo? Listo, profe, Bueno, gracias. no, a ti. Eh, me perdió esto ya. Yo les había dicho que hoy íbamos a hablar acerca de un caso bien interesante, un caso de estudio de la vida real, es un caso muy interesante. Y básicamente, pues digamos que este caso de estudio compete con la realidad, es decir, vamos a ver un caso que es real, pero es la perfecta combinación entre políticas públicas gubernamentales bien hechas con intención, digamos que desde el sector privado. Entonces, es esa buena conjunción en donde, pues esto verdaderamente lo que nos genera son buenos resultados. Entonces, permítanme, les voy a compartir la presentación.
Bueno, ¿me confirman porfa si están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, como les digo, pues el tema se llama caso de estudio TSMC. TSMC, ¿qué significa? Taiwan, de Taiwán, pero en inglés. Taiwan, eh, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Eso es TSMC, ¿ok? Esta es básicamente la empresa líder en todo el tema de la fabricación de chips. Entonces, digamos que esa empresa tiene ahorita todo el control. ¿Por qué tiene el control? Porque digamos que esa empresa ha logrado de una o de otra manera estar a la vanguardia en todo lo que es el tema de la producción de chips. Ustedes saben que se necesitan chips para todo, no solamente para los misiles, no solamente para eh, el armamento, sino se necesita chips para los buques, los portaaviones, se necesita chips para todo el tema de todo lo que tiene que ver con las armas, con satélites, con vehículos, con celulares, en fin, con mucho de lo que hoy en día manejamos necesita chips. Y esta es la empresa líder. ¿Por qué es la líder? Porque dio con el chiste y logró crear los chips más pequeños del mundo. ¿Ok? Cosa que no ha podido hacer Intel, que es la americana. Intel no ha podido sacar unos chips del mismo tamaño que está sacando TSMC. ¿Cuál es el problema? Que TSMC es taiwanesa, pero digamos que ahí, bien o mal, pertenece a China. ¿Ok? Que ahorita es República Independiente y está ahí como chilingueando el tema, eso es otro cuento, pero eso potencialmente va a ser invadido por China. ¿Ok? Es una isla, ya se las muestro, y esa isla, pues imagínense el riesgo tan alto que hay, porque todas las empresas occidentales le mandan a fabricar a ellos los chips. Entonces tienen mucha información, tienen demasiado, digamos que el riesgo que se corre a nivel de fuga de información es muy alto, precisamente por eso, por tratar de manejar con ellos todo ese mundo de información. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente digamos que todo este panorama de la industria tecnológica que vemos hoy en día, digamos que pocas empresas han logrado ejercer o tienen tanta influencia eh, como lo tiene hoy en día esta empresa TSMC. Esta empresa básicamente digamos que es conocida por ser la empresa líder en la fabricación de semiconductores a nivel mundial. Y vuelvo y digo, es esa perfecta conjunción entre políticas gubernamentales con sector privado. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, la presentación está organizada en 4 temas. ¿Sí? Los temas son, vamos a verlo desde el aspecto geopolítico, o sea, por qué es tan delicado que todas las empresas le estén mandando a construir a China los chips. ¿Ok? Bueno, a China no, a Taiwán. ¿Sí? Lo que pasa es que a Taiwán son muy pocos los países que lo reconocen como país. ¿Sí? No tiene representatividad. Entonces, ¿por qué? Porque pues nadie se quiere meter con China. ¿Sí? Ese sería un problema grandísimo. Y entonces como que los países dicen, ah, bueno, sí, yo me hago el loco, yo miro para otro lado, pero yo le sigo mandando porque es que usted tiene la tecnología, usted aprendió a hacer los chips, no sé qué, hágame esto, pero pila no lo va a mandar a China. Y ahí como quien no quiere la cosa, están llevando ese tema. Bueno o malo, eso no lo vamos a discutir, eso será otro cuento, pero ya digamos que lo más importante de todo esto es tratar de ver que las cosas están funcionando, que las cosas han logrado evolucionar y posiblemente van a seguir evolucionando aún más. Tanto así que ya se habla de que Estados Unidos le dice a China, bueno, Estados Unidos y Europa le dicen a Taiwán, dice, hermano, si usted quiere que yo le siga invirtiendo, traiga su fábrica y llévela para Estados Unidos o llévela para México. Ya están construyendo una en Arizona, una planta de TSMC, y es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Porque eso está cantado, China va a invadir a Taiwán y se va a armar el problema.
Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, muchas cosas pueden llegar a salir mal. Entonces, habrá que mirar ese tema. Vamos a ver la historia del éxito, o sea, qué catapultó a Taiwán para llegar a donde está hoy. Vamos a hablar también acerca de los tres grandes problemas de Taiwán y por último, cuál es la ventaja competitiva realmente que tiene esta empresa y por qué ha logrado crecer tan rápido. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese punto de vista, digamos que tenemos que analizar varias cositas acá. Lo primero es pues hablar acerca de lo que es la geopolítica, ¿sí? Es nuestro primer tema. Y dentro de la geopolítica, digamos que si abrimos un mapa de Google Maps, que es lo que está acá, esa foto es de Google Maps, básicamente lo que vemos ahí es, nos vamos acercando a Taiwán. Taiwán es esto, ¿ok? Todo esto es Taiwán. Esto queda al frente de todo esto es China. Mira dónde está China. Entonces, todo esto que está acá es China y esto se conoce como el Mar de China, ¿ok? Mira, aquí dice Mar de China Meridional. Todo esto es Mar de China Meridional. O sea, ya con el solo nombre, y yo empezaría por ahí, ¿no? Yo diría, bueno, si ese es el Mar de China Meridional, pues, y no queremos que Taiwán entre a ser parte de China, pues empieza por cambiarle el nombre, porque es que esto ya le da autoridad a China para decir, está en mi mar, y además lo tiene a 50 kilómetros, o sea, eso ahí no hay pierde. Taiwán pertenece a China, ¿sí? Tal cual como pasó con Hong Kong, son repúblicas que están ahí como que sí, como que no, se quieren independizar, pero el poder de China es tan grande que no se los ha permitido. Entonces, básicamente, esa es la posición geográfica de Taiwán, una isla más perdida en el Asia-Pacífico, ¿ok? A primera vista, pues digamos que uno empieza a mirar y digamos que su territorio es muy reducido, ¿sí? Su población apenas es de unos, qué sé yo, 20 millones de habitantes, ¿sí? Y esto pues obviamente no lo convierte en un gigante, pero es que además Taiwán, digamos que su ubicación geográfica, pues tampoco parece ser especialmente preponderante o tampoco pretende ser como una posición geográfica muy relevante para el resto de países, ¿ok? Digamos que desde esa óptica, al fin de cuentas, pues digamos que Taiwán pues no se destaca más que otras islas de Asia. Si usted mira más abajo está todo lo que es Filipinas, y Filipinas sí es grande, perdón, sí, Filipinas, todo eso es Filipinas. Eh, son una gran cantidad de islas regadas por todo el Pacífico que pues uno dice, ok, otra isla más, pues bueno, puedo vivir con eso, ok, pero no es que se destaque porque tiene gran industria pesquera, marina, no, ellos se dedicaron fue al sector de la tecnología, que es muchísimo más rentable. O sea, ellos vieron que el tema no era materias primas, esto era industria, ¿ok? Entonces, digamos que aquí con Taiwán, pues lo cierto es que hoy en día esta isla es uno de los territorios uno de los territorios estratégicos y potencialmente peligrosos del mundo. ¿Por qué digo peligrosos? Porque en cualquier momento esta isla va a desatar la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el momento en el que China invada Taiwán, va a saltar Estados Unidos, va a saltar la OTAN y obviamente se va a unir Japón por un lado, Corea del Sur por el otro y se va a unir Australia también y entonces ya se arma todo un bloque y China va a decir, no, pues si se ponen así, entonces yo también tengo a Rusia, tengo a Corea del Norte, que el de Corea del Norte es un patán y ese no le da miedo nada y ese sí arranca de una vez a bombardear a Corea del Sur y a Japón, entonces se va a armar ahí, Dios no lo quiera, la Tercera Guerra Mundial por ese terreno, ¿ok? Pero no es el terreno, es toda la información que hoy en día tiene esa isla y específicamente TSMC, ¿ok? Estamos hablando de una isla, ¿sí? Que según muchos, pues digamos que esa isla podría llegar a desencadenar esa guerra, esa tercera guerra mundial. Y digamos que aquí en este punto ya hay que hablar acerca de lo que dicen los medios internacionales. La Deutsche Welle dice que
China y Estados Unidos básicamente están a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. ¿Por quién? Por Taiwán. Básicamente lo que nos dice este mensaje de este canal de noticias. Y la CNN, por su parte, dice que en el año 2022, esa fue la etapa, en el año 2022, cuando quedó esta señora Nancy Pelosi. Ella es una congresista de Estados Unidos. Dice ahí que básicamente la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, básicamente esa visita fue una amenaza por parte de Estados Unidos con el propósito de empeorar la estabilidad entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una visita política de ese estilo lo que está haciendo es afianzando un lazo entre Taiwán y Estados Unidos. Y eso no le gusta a China, porque dice, bueno, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? Ahora, el poderío de Estados Unidos pues es inmenso, pero el problema es que China también ya está muy armada, o sea, ya pasa a Rusia. Primero es Estados Unidos, segundo China y tercero Rusia. Entonces, vuelvo y digo, se juntan ahí con el patán de Corea del Norte y se arma el problema porque a ese no le tiembla la mano. Y a eso súmele que si sube Trump ahorita, que todo parece que va a ser así, pues el problema se puede complicar desde la óptica en que Trump dirá, bueno, yo con Taiwán pues no me voy a meter en problemas con Rusia, porque él y Rusia son muy amigos y el hombre quiere estar tranquilo con el de Corea del Norte. Entonces falta ver qué pueda pasar. ¿Sí? Eso se puede desatar, se puede ir hasta los extremos o quedarse quieto. ¿Ok? Esto básicamente es lo que dicen los medios internacionales. ¿Sí? Pero básicamente, ¿por qué es que decimos que la isla de Taiwán es tan importante para las grandes potencias como lo es Estados Unidos y como lo es China? ¿Qué es lo que se esconde tras ese territorio pequeñito que veíamos como para estar aquí generando alarma por la generación de la Tercera Guerra Mundial? ¿Okay? Pues la respuesta de todo eso es básicamente los semiconductores o los chips. ¿Listo? Desde ese punto de vista, lo que tenemos que indicar es que esos semiconductores, pues básicamente son los componentes electrónicos que se necesitan. ¿Para qué? Para poder fabricar los ordenadores, los equipos de cómputo, los aviones, ¿sí? Un avión se maneja todo por chips. Todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, ¿sí? Los robotcitos que tienen para barrer y ese tipo de eso tiene chips. Todo hoy en día tiene los chips. Entonces, básicamente, que cualquier tecnología que hoy veamos que está en el mercado, esa tecnología tiene chips incorporados. Básicamente, digamos que en el siglo XX se liberaron cientos de batallas. ¿Por qué? Por querer controlar el suministro del petróleo. Hoy en día ya se olvidan del petróleo. Bueno, no se olvidan tan radicalmente, pero ya el petróleo no pasa a ser la necesidad potencial, sino que hoy la batalla la libran básicamente por controlar el sector de los semiconductores. ¿Ok? Digamos que aquí en esa parte hay que decir que pues esta pequeña isla es el lugar más avanzado de todo el mundo en la fabricación de ese tipo de semiconductores. Imagínense que han escuchado, por ejemplo, empresas como AMD. AMD es una empresa que crea los procesadores que tienen los equipos, ¿sí? Pero produce, no los equipos que nosotros tenemos en nuestras casas, sino equipos ya también muy avanzados, equipos que requieren una gran cantidad de procesamiento. Ya esa empresa AMD la que se encarga de básicamente de fabricar ese tipo de procesadores y ha logrado posicionarse en el mercado, al igual que esta empresa NVIDIA, ¿ok? Que crea también muchos procesadores muy orientados al tema de juegos, ¿sí? Que ha crecido exponencialmente, pero digamos que esas son dos empresas líderes hoy en el mercado también tecnológico. Estas son empresas que, digamos que son auténticos gigantes, son auténticos titanes en sus sectores, uno en la fabricación de procesadores y el otro apuntando a todo el sector de los gamers. Y básicamente son empresas norteamericanas, ¿sí?
Pero, ¿qué piensan si les digo que los productos AMD, de la empresa AMD, que es la que fabrica los procesadores de los computadores, y los de NVIDIA, no los fabrican ellos, sino que los fabrica TSMC? Esta es la empresa que los fabrica. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista uno dirá, pero bueno, ¿por qué? ¿En qué momento Estados Unidos se quedó tan atrás? ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? Es más, ustedes han escuchado hablar de Apple, ¿sí? Apple recientemente ha sacado al mercado móviles y ordenadores con procesadores mucho más potentes, con procesadores muchísimo más rápidos, con procesadores mucho más eficientes de todo el mercado. Eso los tiene Apple, ¿ok? Y de nuevo, al igual que AMD y que Nvidia, Apple le manda a hacer los chips a esta empresa, TSMC. Entonces, veamos desde ese punto de vista que la empresa productora de chips más famosa de todo el mundo, la gigante americana Intel, que es, digamos que se vendría a ser la competencia, ya no es competencia para TSMC. Hace mucho dejó de ser competencia porque no está al mismo nivel de ella. No es capaz de sacar esas obleas en donde se montan los chips y pues básicamente ahí va perdiendo capacidad en la misma empresa. Y eso se ha convertido en un problema tanto así que en el Senado de la República de Estados Unidos lo que hacen es, le dicen, ok, como entidad pública, nosotros, Congreso de la República, no, el Congreso de Estados Unidos, estoy pensando en Colombia, Congreso de los Estados Unidos, lo que hace es, dijo, vamos a meter plata para que Intel, que es la empresa americana, empiece otra vez con plata y con muy buena inyección de millones de dólares, puede empezar procesos de investigación y de desarrollo para ver si le logra llegar a los pies de TSMC. Por lo menos que le apunte a eso, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Toda esta dinámica de las empresas que les he dicho y todo esto, pero entonces si de pronto el día de mañana China decide invadir Taiwán y de pronto dentro de esa invasión decide expropiar, por utilizar un término muy conocido entre todos, expropiese TSMC. Entonces digamos que ahí pues básicamente China podía de la noche a la mañana poder cortar buena parte del suministro mundial de los chips. Y si ustedes se acuerdan, tan pronto estábamos en pandemia, algo que se vio afectado duramente fue la producción de chips. ¿Por qué? Porque al ser esta una isla y para poder usted producir los chips, usted necesita mucha agua dulce. Y estos manes están en medio del mar, en medio del océano. Entonces, esa agua salada no les sirve. Ellos necesitan agua lluvia para poderla almacenar, que surta un proceso de purificación y esa agua es con la que limpian las láminas de los chips que son muy delgadas y esas láminas acumulan mucho polvo y esta agua lo que hace es que lo limpia. Entonces necesitan grandes cantidades de agua para surtir ese proceso. En esa época, no solamente también estaban en confinamiento por el tema del COVID, sino que aparte tuvieron uno de los veranos más fuertes y no llovió. Entonces, los niveles de agua, también como en Colombia, como en Bogotá, bajaron impresionantemente y no podían producir la misma cantidad de chips. Entonces dijeron, listo, pues me da pena con nuestros amigos de los celulares, me da pena con nuestros amigos de los equipos de cómputo, me da pena con los amigos de los vehículos, etcétera, pero a ellos no les voy a vender chips ahora. Estoy limitado, solamente puedo producir una gran cantidad una parte pequeña de chips y voy a surtir a la industria militar, ¿ok? A la industria militar, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, partiendo desde ahí, pues digamos que se empieza a sentir la cadena de suministro de muchos productos, principalmente de los vehículos. Entonces, los vehículos se empiezan a ver afectados. ¿Por qué? Porque, pues digamos que hoy ya no se compite por cuál es el vehículo que más corre, cuál es el vehículo que tiene mayor capacidad, que hace más ruido como antes, ¿sí? Hoy en día, pues las calles son muy saturadas, no todos tienen muy buen mantenimiento de sus vías. Entonces, pues la gente ya no mira tanto eso,
sino mira, son los gadgets que traen esos vehículos. Entonces, ay, que yo le paso así la mano y se abre el baúl, que yo me siento así y si de pronto me estoy durmiendo, el vehículo se empieza a ir para un lado y de una vez la silla comienza a temblar, para que yo me despierte y pum, corrija mi andar. Yo le puedo poner que el vehículo se conduzca solo, lo que le dicen modo crucero, etcétera, etcétera. Todo eso son gadgets que se hacen a través de chips. ¿Y qué pasa? Que esos vehículos, pues estaba toda la infraestructura, el caparazón, todo el motor, todo estaba, pero faltaban esos chips. Y al hacer falta esos chips, usted ya no era competitivo. Entonces ya no podía vender esos carros. ¿Por qué? Porque es que la gente los compraba, era por eso. Entonces se empieza a bajar el mercado de los vehículos nuevos y empiezan los vehículos usados a subir de precio. Entonces, mire que todo eso afecta a la economía, afecta el dinamismo de la cadena de suministro a nivel mundial. Entonces, esto es simplemente como para darles un poquito de contexto de lo que pasa realmente. Mire lo que ocurre con el tema de la producción de chips, se aleja de los bastiones tradicionales. La distribución de la producción mundial de semiconductores por país o región en porcentaje nos dice que Estados Unidos, mire que tenía en 1990, era uno de los líderes junto con Europa, ¿sí? Pero empieza a reducirse el margen de producción y mira hasta dónde empieza a caer. Arranca teniendo casi un 40% de la producción y mire que hoy en día apenas tiene como un 12-13% de la producción. Lo mismo le pasó a Europa. Europa manejaba también un 40% de la producción y empezó a caer y hoy en día tiene menos del 10%. Empieza a verse temas como Japón, empieza a tener mucha más relevancia y Corea del Sur. Miren todo lo que ha hecho Corea del Sur, cómo ha crecido. Y mire desde dónde arranca, en cero, y comienza su senda de crecimiento, ¿ok? Lo mismo Taiwán, ¿ok? Taiwán, porque es que no es solamente la empresa TSMC, hay otras empresas que también dijeron, no, pues nosotros también ayudamos y están saturados, señores TSMC, aquí estoy yo que les puedo servir para seguir fabricando chips de la misma calidad y tecnología con que lo hace TSMC. Y empieza también China, mire que arrancó en ceros y mire ya dónde va, ¿sí? Y otros países. Entonces, se está volteando la arepa, como se dice, en el sentido de que ya las potencias mundiales ya no son las que producen, las grandes potencias históricamente, que eran potencias, ya hoy no están produciendo la cantidad de chips que se necesitan, sino eso se lo están cediendo a Asia, ¿ok? Y eso es un riesgo bien alto, ¿ok? Acá tenemos, a ver si esto me deja hacer lo siguiente. Entonces, listo. Es que este lacercito me gusta porque uno dibuja y se quita. En cambio, estas líneas se me quedan ahí. Entonces, básicamente acá lo que estamos mostrando es, bueno, no lo quitó, el top 10 de los países que más producen semiconductores hoy en día. Bueno, en cantidad de dólares, de millones de dólares, ¿quién es el que va liderando la producción? Pues básicamente hoy en día lo está liderando China, ¿sí? Mire su producción, cómo la lleva. Arrancó generando apenas 50 millones de dólares en el 2005 y mira al 2018, ¿cuánto lleva? Ha crecido exponencialmente 6 veces su nivel de ingresos por venta. Bueno, esto no son millones, sino billones de dólares. Y aquí, pues, cuando hablamos de China, estamos incluyendo lo que es Hong Kong y Macao. Macao es como Las Vegas de Asia, ¿ok? Bueno, un Las Vegas con esteroides, porque todo en China es más grande, más iluminado, más, usted ya lo conoce. Entonces, miren la diferencia que hay entre China y el resto de países. Aquí tenemos a Tailandia, Holanda. Holanda tiene algo bien interesante y es que mírelo, el problema de los monopolios. Holanda es la única empresa en el mundo, bueno, Holanda tiene la única empresa en el mundo, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Esa empresa es la única que puede producir las láminas sobre las cuales se soldan
los chips. Es la única que tiene eso le llaman una máquina litográfica. Eso tiene como un nombre, como unas obleas, son unos discos grandes, le dicen obleas, pero son unos discos grandes, no me acuerdo de silicio, es el material con el que forman esas obleas. Y sobre esas es que pegan todos los chips y eso es lo que utilizan para hacer muchos elementos. Entonces, partiendo de ese hecho, eh, Holanda, bueno, Países Bajos, porque ya le cambiaron el nombre, a Países Bajos eh, le tienen una condición, le dicen, uy, o sea, todo lo que es Europa y todo lo que es Estados Unidos le dijeron a Holanda, a Países Bajos le dijeron, hermano, pilas usted con ir a vender esas máquinas a China, a Corea del Norte, a Rusia, porque como dice Petro, se despiporra esto y vamos a tener problemas. Entonces, Países Bajos dicen, no, pues qué chévere, yo tengo la máquina tengo la gallina de los huevos de oro y no la puedo usar porque es que no me tienen condicionado. Entonces ya Países Bajos dijo, no, me da mucha pena, pero yo voy a vender la máquina, al que me la compre, eso vale cualquier cantidad de millones de dólares. Pero es ingresos para Holanda, ¿sí? Entonces, ok, Holanda puede decir, listo, yo no vendo esas máquinas, pero entonces ustedes me sostienen, porque yo necesito plata. Entonces, digamos que ahí hay un gran problema que también se puede desatar. Por eso está Holanda aquí en uno de esos grandes productores de chips. Está Filipinas, está Alemania, Japón, Estados Unidos, Malasia, Singapur y Corea del Sur. Pero China definitivamente es la que más dólares, en billones de dólares, está recibiendo hoy por exportación de semiconductores y chips. Luego de eso, ¿qué pasó acá? Ay, ya no me acuerdo, no, me tocó apagar esto. No me deja. Dios, listo. Qué cosa. Ya me pongo a jugar. Entonces, este es un indicador que nos muestra los principales proveedores de microchips en el mercado. Y todos los va ganando TSMC. Mire la diferencia entre TSMC, ¿sí? Eh, digamos que tiene el 56% del mercado. Samsung en Corea del Sur tiene apenas un 16% y es el segundo. Entonces mira que casi que lo triplica en tema de convertirse en proveedor. Entonces está TSMC como la principal empresa, luego le sigue Samsung de Corea del Sur, luego viene otra UMC que también es de Taiwán, ¿sí? Luego vienen unas empresas norteamericanas, pero es que ya estamos hablando de cifras insignificantes. Tiene el 7%, el 6% del mercado. Otra empresa china tiene el 4%. Viene esta empresa BIS de Taiwán, otra china, norteamericana. Entonces, mire que esto está ahí un conglomerado entre China, Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur y para de contar. Esos cuatro dominan el mercado, dominan el ser los proveedores de chips a nivel mundial. Pero obviamente todo se lo está llevando TSMC. TSMC tiene más del 50% del mercado, o sea, es el proveedor por excelencia a nivel mundial. Aquí, pues como les decía, Taiwán se dedica a producir chips para la industria militar, para todo lo que tiene que ver con defensa de las naciones, el tema de aviones, drones, en fin, todo esto. Hoy en día vemos cómo las guerras se ganan desde lo tecnológico, más que desde lo estrictamente militar. Se necesita la estrategia militar, pero básicamente cuando usted tiene tecnología, usted va un paso más adelante de su rival, de su contrincante. Esto es básicamente noticias de Taiwán, ¿sí? Nos dice ahí que el Pentágono básicamente teme que la interferencia sobre la isla de Taiwán, sobre la empresa TSMC puntualmente que pertenece a Taiwán, y lo que básicamente le está diciendo Estados Unidos, está ejerciendo presión sobre TSMC para decirle, oiga, produzca chips
en Estados Unidos. Usted no puede seguir dando papaya allá en Taiwán porque por usted van a invadir Taiwán. Entonces, véngase para Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos no le va a pasar nada, yo le doy todas las garantías, yo le subsidio, yo le hago, le doy plata, le no sé qué, y usted está ahí tranquilo. Entonces, pues, vamos a ver eso hasta dónde le dura a Estados Unidos y específicamente a esa empresa. Y ya hablando acerca de lo que es la historia del éxito de esta compañía, cómo consiguió una remota isla de Asia convertirse en la potencia más avanzada del mundo de los semiconductores. Pues digamos que aquí hay muchas cosas bien importantes. Esto no fue de la noche a la mañana, hay que decirlo. Todo esto fue un proceso de visión que tenía ¿cómo se le dice? Es que ya no hay presidentes, el primer ministro de Taiwán tenía una visión muy clara sobre lo que quería hacer, porque Taiwán era muy pobre, ¿sí? Si bien es cierto, hoy Taiwán es indispensable para la economía mundial, ¿sí? Y sobre todo para los sectores más tecnológicos y de más avanzada, en realidad, pues eso así no fue siempre. Digamos que Taiwán no siempre ha sido poderosa, Taiwán no siempre ha tenido el nivel de vida que hoy tiene. Taiwán, digamos que era muy pobre, era un lugar básicamente que fue, digamos que, azotado por muchas guerras, ¿sí? Y unas guerras que acaban a los países. Entonces, pues digamos que no tenía mucho. Y básicamente Taiwán necesitó de mucha ayuda económica por parte de los Estados Unidos, y estoy hablando de por allá de los años 50, ¿ok? Eh, digamos que por esa época, y un poco al igual que lo que pasó en China continental, Taiwán era un territorio con muy poca industria, y su principal actividad pues era la agricultura. Digamos que esa agricultura era un sector que, como siempre ha pasado con las materias primas, país que es potencia en materias primas, no lo dejan progresar, ¿sí? El que progresa es el que monta industria y transforma la materia prima. Ese es el que realmente pasa a ser un país desarrollado. Mire nomás lo que nos pasa acá en la región con Argentina y Brasil. Argentina y Brasil están, bueno, de pronto ayer veíamos que tenían un poco más de nivel de recaudo a nivel de impuestos, pero tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son potencia a nivel de exportación, lo están haciendo con materia prima y ellos no están transformando la materia prima. Eso es un gran problema que nos está pasando en América Latina. Y así le estaba pasando a Taiwán. En su momento se dedicaban a la agricultura y pues de ahí se iban a quedar estancados toda la vida. Entonces, pues básicamente Taiwán que se dio cuenta que no podía seguir dependiendo tanto de la agricultura y quería, digamos que había una necesidad por querer abandonar la pobreza, ¿sí? Tenía que cambiar su modelo productivo y empieza a apostarle al tema de la industria, ¿ok? 10 años después, por allá en la década de los 60, digamos que se empieza y digamos que también un poco con la ayuda internacional, Taiwán empezó a desarrollar su industria, pero poco a poco. Eso fue un pasos de bebé, pasos muy corticos, se caía, volvía y se paraba y seguía, porque sabía que esa era la senda, ese era el camino que había que transitar. Entonces Taiwán empezó a desarrollar su industria poco a poco, y al principio, pues las fábricas taiwanesas, digamos que se dedicaron a productos muy dependientes de la mano de obra, pero una mano de obra barata, tal cual como pasa en China continental. La misma cuestión, mano de obra barata que permite producir una gran cantidad de productos muy baratos que son competitivos a nivel mundial, y eso es lo que potenció a China, ¿ok? Entonces, básicamente, pues Taiwán tenía esa costumbre, ¿sí? Y básicamente se dedicaba, o sea, como que industrializó todo el tema de la fabricación de ropa, ¿sí? Bueno, aquí, ¿cómo es posible que ni siquiera Estados Unidos o Japón, cunas de la tecnología mundial, hayan podido ya no superar, sino igualar a Taiwán en la producción de estos componentes? Obviamente la tecnología que ha logrado desarrollar Taiwán ha sido impresionante. ¿Y cuál es la receta de éxito que ha seguido la isla de Formosa? Porque es que así también se le llama Taiwán, no es solamente Taiwán, sino la isla de Formosa, para ir tantos pasos por delante del resto del mundo. Pues básicamente todo esto depende de la visión
que tenían, inicialmente arrancaron metiéndose mucho en tema de ropa, ¿sí? Se volvió la fábrica también de muchas empresas. Entonces, ¿por qué se volvió la fábrica? Porque muchos, digamos que la mano de obra es lo que puede ayudar a subir los costos de producción. Entonces, básicamente se llevaban toda esa producción, allá la transformaban, esa materia prima, la convertían en ropa y pues bien, eso les dio para seguir creciendo. Tema de juguetería, también Taiwán, digamos que era muy fuerte en ese desarrollo de ese tipo de productos de juguetes y también temas de accesorios. Pero digamos que con el tiempo el gobierno de Taiwán básicamente quiso ir un poco más allá, quiso potenciar una industria algo más avanzada y para ello apoyó lo que fue la llegada de empresas como la conocida Philips. Esta es una empresa de Países Bajos, ¿sí? Pero es una empresa que tiene una característica bien importante y es que le gusta invertir en investigación y en desarrollo, ¿ok? Entonces, Philips, que es la de los bombillos, ¿sí? Digamos que era una empresa muy sólida, una empresa que no solamente se dedicaba a producir los productos que ya sabía, que ya los conocía, sino que indagaba e iba pasos más hacia adelante para ver cómo iba abarcando más mercado. Y eso es a lo que hay que apuntarlo, ¿ok? Y esta empresa Philips, digamos que fue de las primeras que empezaron a hablar de temas de semiconductores. ¿Okay? Entonces, mire lo sagaz que era el primer ministro, que dijo, hombre, sí, pues muy chévere lo de la mano de obra, sí, hagamos ropa, hagamos juguetitos, pero yo necesito es industria de la dura, ¿sí? Y con haber invitado a que Philips llevara su fábrica allá, lo que le dijo Taiwán es, hermano, nosotros no sabemos de tecnología, aquí escasamente el grueso de la población llegó a cursar primaria, una minoría bachillerato, y no hablemos de estudios universitarios porque eso no existe por acá. Entonces, yo le tengo mano de obra barata, pero mano de obra que usted puede poner a hacer lo que sea, que esa gente le responde. Y así lo hicieron. Entonces llega Philips con toda su tecnología y empieza a implantarse allá en Taiwán. ¿Okay? Entonces, digamos que desde ese punto de vista todo iba muy bien para Philips. Taiwán pues ya también decía, ok, pero entonces el propósito de Taiwán era aprender lo que estaba desarrollando Philips. ¿Okay? Pero ya vamos a llegar a eso, que ese es lo del tema de cómo fue que lo hizo. ¿Okay? Entonces, empiezan, digamos que con todo este tema, Taiwán ya la tiene clara y empieza a apuntarle a eso. Y digamos que el germen de la industria de los chips, el germen de la industria de los semiconductores en el país, pues digamos que comienza a ser a través de esta empresa Philips. ¿Okay? Digamos que algo tuvo que pasar para que esas pequeñas fábricas de ensamblaje se acaban convirtiendo en los enormes monstruos que hoy en día conocemos, monstruos tecnológicos, ¿sí? Algo tuvo que pasar para que esa pequeña y pobre isla, digamos que pudiera dar el paso y se convirtiera en la reina de los semiconductores. La pregunta es, ¿qué fue eso que pasó? ¿Qué fue ese startazo que dio el punto de inicio o el arranque para que Taiwán creciera de la manera que lo hizo? Entonces ya digamos que esto era el panorama de los años 50 y 60. Avancemos una década más. En los años 70, ¿qué ocurrió? Pues ya digamos que en esa época Taiwán empezó a tener esas primeras fábricas de ensamblaje. El primer ministro de la isla, digamos que se dio cuenta de una cosa. Él se dio cuenta que digamos que él tenía un muy buen criterio, como que es una persona que es muy sagaz para los negocios. Y él empezó a darse cuenta que si se iban por el tema de los semiconductores, podría ser una gran apuesta al futuro. Y de ahí, digamos que él lo que hizo fue potenciar más esa idea. ¿Sí? Ya existía y gracias a Philips la empezaron a desarrollar, pero el primer ministro dijo, no, hermano, ese es el camino, le vamos a apuntar a eso. Entonces comienza el gobierno a sentirse inquieto y a decir, no sigamos más con ropa, no sigamos haciendo juguetitos ni nada de esa vaina, no, puro semiconductor. Entonces capacitemos a las personas, pero hermano, aquí no hay universidades, aquí la gente no tiene plata para estudiar, nosotros como gobierno
no podemos subsidiar eso porque no tenemos plata, en fin, estaba todo muy limitado. Entonces, aquí digamos que el tema era empezar a crear esas estrategias y mirar cómo podía Taiwán crecer de la forma en la cual está hoy en día. Entonces, hacer industria no es fácil, ¿sí? Y menos allá en medio del océano. Históricamente, desarrollar el sector de los semiconductores, digamos que ha resultado ser muy complicado y vamos a tener que señalar tres dificultades que son las principales. La principal dificultad en todo esto está en el orden de la inversión. ¿Okay? La inversión que necesitan los semiconductores es muy, pero que muy elevada. ¿Okay? Y si algo no tenía, Taiwán era plata. ¿Okay? Entonces, es una industria que requiere muchos recursos, pero para que una empresa sea competitiva, pues necesita adquirir la maquinaria más avanzada, necesita afrontar tiempos de desarrollo, necesita tener una producción mucho más avanzada, necesita, digamos que, poderle dedicar, o sea, darse la pela en decir, vamos a aprender a hacer esto, pero nos vamos a demorar, eso nos va a llevar tiempo, eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Entonces, esa inversión necesitamos tenerla proyectada a largo plazo, ¿ok? Y eso es mucho más complicado, ¿sí? Y más aún si usted va a invertir, porque aquí en Taiwán lo que tenía que hacer era invertir en investigación y desarrollo, y no todas las inversiones en investigación y desarrollo dan un buen fruto. Puede que el resultado de la investigación diga, no se puede, eso no se pudo, y esa plática se perdió, ¿ok? Entonces, era muy arriesgado, no había plata, países, era muy difícil que fueran a invertir allá. Entonces, como que todo estaba un poquito más complicado. Y para colmo, en muchos casos, esas empresas pues también tienen que pagar una serie de licencias millonarias, una serie de licencias muy altas por concepto de las patentes, ¿ok? Y es decir, se necesita mucho, pero muchísimo dinero para poderse meter en esta ruleta que termina siendo los semiconductores y los chips. Luego, o sea, no solamente necesitamos inversión, ¿sí? Necesitamos también personal calificado. O sea, no tenemos plata y fuera de eso nuestra gente no estudia. ¿Qué hacemos? Entonces, personal con muy buena formación se necesita para incursionar en ese tipo de negocios. A científicos e ingenieros que en muchas ocasiones no son nada fáciles de encontrar o simplemente no están disponibles. Digamos que aquí más allá de la inversión, la segunda dificultad que se tenía era todo lo que tenía que ver con mano de obra calificada, personal calificado, y es que las empresas deben contratar personal con muy buena formación, ¿sí? Personal que haya invertido en temas de educación. Y aquí estamos hablando básicamente de esos científicos e ingenieros que en muchas ocasiones pues no son nada fáciles de encontrar o simplemente no están disponibles porque se han ido, son cerebros fugados de ese tipo de países o de esas, llamémoslo, de esas economías. Entonces, bajo ese panorama, bueno, y la última, el último tema es el riesgo. Entonces tenemos, se necesita plata, se necesita personal calificado, pero el riesgo de perder, el riesgo de dar el paso equivocado, de que esto salga mal, era muy alto. Entonces los tiempos de vida de los semiconductores son muy cortos, ¿sí? La tecnología avanza muy rápido y esos semiconductores que no se venden hoy, básicamente son perdidos, ¿ok? Entonces digamos que digamos que si un procesador de un computador normal, si ese procesador, digamos que tiene una tarjeta gráfica, sale a la venta, ese último procesador o esa última tarjeta de video sale al mercado con unos chips mucho más potentes, pues lo normal es que al cabo de un par de años salga una nueva versión de ese procesador y de esa tarjeta de video. ¿Por qué? Porque ya hay chips más poderosos. ¿Ok? Entonces, digamos que es muy fácil que esa tecnología empiece a quedar obsoleta en un muy corto plazo. ¿Ok? Digamos que en otras palabras, el tema que como una empresa gaste muchísimo dinero y que una empresa también gaste mucho tiempo en fabricar un producto y luego le salga mal, pues no va a tener tiempo de arreglarlo antes de que el producto quede completamente obsoleto. Esto hace básicamente que el sector de los semiconductores sea particularmente arriesgado. Entonces son tres componentes que se necesitan para que este negocio salga bien. Inversión,
personal calificado y el nivel de riesgo es muy alto, ¿ok? Ahora, sabiendo esta tripleta que tenemos aquí en la diapositiva y volviendo al caso de Taiwán, pues no iba a ser fácil que el gobierno lograra impulsar la industria de los semiconductores, ¿sí? Por todo lo que hemos hablado. Sucede que por allá en la década de los 70 todavía pues seguía siendo Taiwán un país muy pobre. Su músculo financiero, digamos que era muy débil, ¿sí? Y querer hacer que empresas locales invirtieran dinero, invirtieran tiempo, invirtieran todo aquello que era necesario para que ese sector de los semiconductores creciera, pues era muy costoso, era un tema que que no muchas personas conocían, o sea, era desconocido para el resto de la población. Y aparte, el nivel de riesgo que tenía, ese riesgo inherente dentro de ese tipo de negocio, era muy alto. Entonces, básicamente ese era el caldo de cultivo para que estábamos como creando un desastre, ¿ok? O sea, para que este desastre salga bien necesitamos falta de inversión, la tenemos. Para que esto salga mal necesitamos personal que no estudie, lo tenemos. Y necesitamos que esto fácilmente quede obsoleto muy rápido, también lo tenemos. O sea, todo lo que se necesitaba, todos los ingredientes para que eso saliera mal, los tenía Taiwán, ¿ok? Ahora, lo que pasa es que uno también puede llegar y sumirse en decir, si no se pudo, entonces ya no lo hago y desisto de eso y me echo para atrás, ¿sí? Perdón. Entonces, básicamente, digamos que pues, no habían trabajadores calificados, ¿sí? Digamos que no habían grandes entidades técnicas ni tecnológicas. Es más, por allá hasta 1968, la educación básica no era obligatoria en la isla, la educación básica, ¿ok? Entonces, digamos que ponerse a invertir en un sector que iba a requerir tanto conocimiento, en un sector en donde el grueso de la población ni siquiera sabían leer, pues, ¿qué quieren que les diga? No parecía la más fácil de las ideas, ¿ok? Entonces, digamos que no, no sé cómo, pero Taiwán lo hizo, ¿sí? Esa isla, Taiwán, consiguió hacer despegar esa industria de los semiconductores, ¿sí? A pesar de todo lo que hemos visto, de todo este panorama que tenemos acá, a pesar de todo eso, lo logró hacer, ¿sí? La verdadera cuestión aquí es, bueno, ¿cómo hizo para posesionar ese mercado allá, ¿sí? ¿Cuáles fueron las medidas de política que adoptaron para que esto fuera realmente un éxito? Entonces, básicamente acá es cuando vemos lo siguiente. Entonces, ¿no sabes cómo? Cuando uno no sabe cómo hacer algo, ¿cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el camino más rápido? Porque es que yo puedo decir, ok, voy a crear una política pública para que toda mi población arranque por lo menos alfabetizándolos, ¿okay? Que aprendan a leer, que aprendan a escribir, pero estamos hablando de una población que no es insignificante y aparte de eso, pues no hay mucha plata. Entonces yo digo, bueno, está pasando el tiempo, se está acabando los recursos, ¿cómo hago? Entonces, si no sabemos cómo, y esto no aplica para todo, porque ahorita van a decir, el profe nos está incitando a que copiemos. Entonces, si no sabe uno cómo hacer las cosas, pues copia a los demás. Y eso es lo que ha hecho China y eso fue lo que empezó a hacer Taiwán, ¿ok? Copiar. Digo, bueno, pues la curva de aprendizaje para yo poder hacer todo eso con personal calificado, teniendo buena inversión, minimizando los riesgos, es una curva de aprendizaje muy alta y me va a salir muy caro. Me evito ese camino, arranco copiando lo que ya está en el mercado, lo voy perfeccionando, aprendo sobre la marcha y lo saco a producción. Eso fue lo que empezó a hacer Taiwán, ¿ok? Pero vamos en orden porque es que aquí se nos empieza a descuadrar el tema. Si algo podemos sacar en claro de esta charla que estamos haciendo, es que no era realista que Taiwán pudiera desarrollar por sí misma toda la investigación que necesitaba para poder competir con una tecnología mucho más avanzada, con una tecnología que estaba a la vanguardia en muchísimos países, como en Estados Unidos o en Japón. Pero lo que sí se podía hacer era copiar esas tecnologías. Y de hecho, lo hizo en multitud de ocasiones. Eso lo empezó a hacer Taiwán.
Entonces, digamos que por allá a principios de los años 90, ¿qué pasó? Y mire que estábamos en el 70 y dimos un salto de una vez hasta los años 90. Eh, digamos que empresas eh, que eran muy conocidas, empresas de países muy desarrollados, como lo era Sony, la japonesa, o la empresa, este muñequito lo saqué por inteligencia artificial, por eso los ojos los tiene como raros, ¿sí? Tiene la mitad de unas gafas, la otra no lo tiene. Eso pasa todavía con la inteligencia artificial, pero esto básicamente aquí lo que yo quiero mostrar es eh, que para poder desarrollar estos CDs o estos DVDs se necesita mucha tecnología, tecnología avanzada, ¿ok? Entonces, básicamente, en esa época, en los noventas, esas empresas como Sony, como Philips, pues digamos que tuvieron gran éxito con la venta de estos CDs y de esos DVDs, y en esos años, esos productos, digamos que fueron muy revolucionarios, ¿sí? Eh, digamos que el problema era que Taiwán no los fabricaba, ¿sí? Y por ende, pues digamos que tampoco sabía cómo fabricarlos. O sea, no era que yo tuviera la mano de obra para que me ayudara a fabricar ese tipo de productos, sino que era que realmente yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, pues era muy difícil. Y ese, digamos que no fue un problema para una de las empresas, permítame, una de las empresas taiwanesas, es esta UMC, se llama United Microelectronics Corporation. Esta empresa, digamos que en solo 6 meses, UMC, digamos que copió toda la tecnología de los CDs y de los DVDs y al cabo de muy poco tiempo terminó siendo la mayor productora de todo el mundo de CDs y de DVDs. ¿Por qué? Porque copió esa tecnología. Vuelvo y les digo, ¿no sabe cómo hacerlo? Cópielo y empieza a mirar a ver cómo le va. ¿Y qué pasó? Esta es UMC. Mire cómo arrancó por allá de la nada y empieza a crecer y mira hasta dónde llega. Tiene un crecimiento del 315% a nivel empresarial. Su más inmediato competidor era esta otra empresa que también se llama, TSMC, que apenas estaba empezando y tenía apenas un cubrimiento del 108%. Otras empresas era Micron Technology y AC Technology. Entonces, digamos que esas eran como las más importantes. Pero esto lo empezaron a hacer a punta de aprendiendo a hacer CDs y DVDs. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos CDs necesitan crear una gran cantidad de celdas dentro de esa oblea para almacenar ahí información. Y el éxito de eso era que cada vez los CDs les cabía más información sin tener que agrandar su tamaño. Hoy en día ya eso no existe. Usted mira y es muy raro el equipo de cómputo que tiene unidad de CD o unidad de DVD, porque vuelvo y digo, la tecnología avanza a pasos muy rápidos y los productos que hoy son tendencia, que hoy son novedosos, en 2 años ya quedaron en el olvido. Eso pasó con los CDs y con los DVDs. ¿Okay? Entonces, UMC terminó siendo la líder del mercado de producción de CDs y de DVDs, básicamente porque aprendió a copiar a empresas como Sony y como Philips. ¿Okay? Ahora bien, digamos que no piensen que cuando hablamos de copiar, pues estamos hablando de que Taiwán se saltaba las leyes de propiedad intelectual, ¿sí? O hacía todo mal, ¿no? En realidad, las copias de tecnología de Taiwán, digamos que eran todas legales y hacían parte de esa estrategia del gobierno, ¿ok? Digamos que, siendo más concretos, la estrategia de copia de tecnología que empezó a utilizar Taiwán fue llevada a cabo por el ITRI. El ITRI es más o menos, hagan de cuenta, el Colciencias colombiano, pero con esteroides, allá en Taiwán. Entonces el ITRI, ese es el Instituto de Desarrollo Tecnológico Industrial Taiwanés, eso significa ITRI. Ese ITRI fue creado por el gobierno de Taiwán por allá en la década de los 70. Y básicamente el propósito con el cual lo crearon, ese instituto, fue para hacer crecer la industria tecnológica en el país. Dijeron, hermano, usted se va a dedicar a eso. Entonces, digamos que, ¿en qué consistía la copia tecnológica que hacía Taiwán? Porque estamos diciendo que no violaba ningún tratado, no era que saltara las reglas y copiaba o plagiaba, ¿ok?
que es mucho más, más complejo. Entonces, digamos que por una parte, y usando dinero del gobierno, ese ITRI, ese instituto, lo que hizo fue comprar las licencias de patentes a empresas extranjeras. Entonces le compró patentes a Sony, a Philips, y gracias a esas patentes, las empresas taiwanesas que hicieron, pudieron copiar esas tecnologías de forma completamente legal. ¿Okay? Entonces, fíjese, por ejemplo, en el siguiente caso. Acá, en 1975, el ITRI firmó un acuerdo con la norteamericana RCA para licenciar tecnologías de semiconductores como las de óxido de metal complementario y las de óxido de metal dopado negativamente. Esto, digamos que es que hay que tenerla muy clara desde mucho tiempo atrás para poder, en el 75 ya estar comprando patentes de semiconductores. O sea, ya la tenía clara el primer ministro de Taiwán. Entonces, digamos que más allá de esas patentes, el ITRI también consiguió adoptar tecnología de empresas extranjeras gracias a que el ITRI colaboraba con ellas. Por ejemplo, ¿qué es eso de colaborar? El ITRI, digamos que había empresas como Intel, había empresas como Motorola, y esas empresas a través del ITRI, a través del Colciencias taiwanés, negociaron con empresas de Taiwán para delegarles toda la parte de producción. ¿Okay? Y eso era una jugada impresionante. ¿Por qué? Porque es que para que usted aprenda a producir eso, yo le tengo que dar la documentación, yo lo tengo que capacitar a usted para que no me la vaya a embarrar en algún proceso productivo y me echa al piso la producción. Entonces, yo empresa, yo Intel o yo Motorola, los capacito a los taiwaneses, les doy documentación, les doy material, les pago cursos y todo eso para que la producción crezca. ¿Ok? Y era una mano de obra muy barata. Entonces, digamos que eso fue algo que les permitió a esas empresas pues a reducir sus costos. ¿Por qué? Porque la mano de obra en Taiwán era muy barata, pero a cambio de eso, las empresas de Taiwán, ¿qué hicieron? Pues pudieron tener acceso de primera mano a tecnología muchísimo más avanzada, aprender muchísimo de esas empresas como Intel, como Motorola, sin necesidad de gastar enormes dinerales en surtir procesos de investigación y desarrollo que de por sí son riesgosos porque, como les decía, eso puede salir bien o puede salir mal y usted perdió toda la plata. ¿Ok? Ahora bien, aparte de comprar patentes o de llegar a acuerdos multinacionales con empresas de renombre internacional y todo eso, otra cosa que hizo el ITRI fue ayudar a las empresas locales, ¿sí?, a la hora de desarrollar investigación científica propia. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los primeros años de lo que fue la conformación de esa industria en Taiwán, las empresas tenían que probar, o sea, testear productos de forma manual. Eso digamos que era un proceso muy lento, era un proceso muy costoso y además perjudicaba la competitividad de las empresas. ¿Cuál fue la solución a ese tipo de problemas? Pues la solución fue que el ITRI lo que hizo fue financiar y desarrollar una serie de cajas de herramientas de testeo computarizado. ¿Ok? Es decir, ya Taiwán estaba haciendo pruebas, haciendo test, pero con un ordenador en lugar de estar haciendo pruebas manuales que les salían mucho más caras, más demoradas y perdían competitividad. Haciéndolas, implementando una solución tecnológica, lo hizo muchísimo más rápido. ¿Ok? Y eso está bien. Hacia allá le tienen que apuntar. ¿Ok? Entonces los tiempos de producción aumentaron impresionantemente y fue de esa forma como logró catapultarse. ¿Ok? Digamos que en ese sentido, el ITRI fue algo así como el centro de investigación compartido por las empresas tecnológicas de Taiwán. El ITRI era como ese centro que apoyaba y reducía los costos de las empresas y que en realidad, digamos que constituyó la principal fuente de investigación propia de Taiwán por allá como hasta mediados de los años 90. ¿Okay? Luego de eso, haciendo una especie de resumen, podemos decir que el ITRI fue el encargado de traer tecnología extranjera al país, a Taiwán. Y hasta cierto punto
también de crear su tecnología propia. Sea como sea, la receta del éxito de Taiwán no se quedó ni mucho menos ahí. Si Taiwán quería convertirse en una superpotencia, necesitaba algo más que copiar tecnología extranjera, necesitaba crear empresas propias capaces de adaptar, de mejorar y de aprovechar esa tecnología. Y fue justo ahí donde entró en juego la segunda fase del informe de desarrollo tecnológico del país, del informe, del enorme desarrollo tecnológico del país. Entonces aquí digamos que pasamos al tercer pilar de la presentación y es los tres grandes problemas de Taiwán. ¿Cuáles son esos tres grandes problemas? La falta de inversión, la falta de tecnología avanzada y la falta de mano de obra calificada. Estos son los tres grandes problemas que estaba viviendo por esa época Taiwán. Entonces, digamos que aquí, como lo hemos dicho desde un comienzo, el sector de los semiconductores es muy caro, es muy costoso y digamos que además supone asumir mucho riesgo. ¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema es que ese enorme riesgo hace que muchos inversores que podrían invertir en el negocio, pues simplemente no lo hagan, ¿sí? Por supuesto, pues el gobierno de Taiwán era plenamente consciente de ese problema y digamos que para poder solucionarlo, para poder reducirlo, puso en marcha dos medidas que funcionaron a la perfección. La primera de esas medidas fue básicamente, digamos que empieza Taiwán a crear algo que ellos llamaron parques científicos, ¿ok? Entonces, este edificio que ven ahí, este es el logo de TSMC. Esta gran estructura es lo que ellos le llaman un parque científico, ¿ok? Esos parques científicos es básicamente sitios físicos donde las empresas tecnológicas podían establecerse sin prácticamente pagar impuestos, a cero impuesto de renta, ¿ok? Eso es muy atractivo para un inversionista, ¿sí? Y obviamente tenía todas las otras ventajas, que era no iba a ser investigado o no le iban a aplicar duras regulaciones. Y ese era también un sitio en donde también podía aprovecharse de infraestructuras adaptadas a su actividad, a todo el sector de los semiconductores. Y para que si ustedes se hagan una idea mucho más clara de esta temática, durante los años 90, que fue el mayor periodo de expansión de la industria de semiconductores en Taiwán, las empresas del sector apenas pagaban 1.5% de impuestos sobre la renta. 1.5 y aquí lo tenemos en el 35. O sea, mire la diferencia, ¿ok? Entonces, pues digamos que tenían todo perfectamente diseñado para que se instauraran allá este tipo de parques científicos, ¿ok? Y la segunda medida iba orientada a todo lo que tiene que ver con, digamos que, los aportes a capital, digamos que el gobierno de Taiwán empezaba a hacer aportes públicos a empresas que quisieran emprender un nuevo negocio. Entonces, yo soy taiwanés y tengo 4 ingenieros y les digo, oye, hermano, creemos una empresa de semiconductores. Eso no es así de fácil, pero imaginémonos. Vamos a crear una empresa de semiconductores y la plata. Entonces, no, yo escuché que el gobierno está dando subsidios para eso. Bueno, apliquemos a eso. Y se metían y el gobierno desembolse plata como si no hubiera mañana. Entonces, básicamente ahí digamos que el gobierno invirtió dinero de su propio bolsillo para hacer copropietario de las nuevas empresas privadas que se estaban creando en Taiwán, pero ya eran empresas propias, empresas nacionales de Taiwán. Y eso pues obviamente el gobierno ¿qué estaba haciendo? Estaba soportando buena parte de la inversión, que era algo que hacía falta, y obviamente también reduciendo el riesgo de los inversores. Pero veamos un ejemplo más claro de eso. ¿Se acuerdan que de TSMC, la empresa de la que venimos hablando, que es la que fabrica los semiconductores y los chips más avanzados del mundo? Entonces, esa empresa que fabrica los procesadores para Apple y AMD, pues esa empresa, digamos que fue constituida en 1987, fue constituida TSMC.
¿sí? Y básicamente en su proceso de inversión, el 48% de la inversión de TSMC estuvo a cargo de ¿quién? Del gobierno. El gobierno se metió la mano al bolsillo y dijo, yo aporto el 48%, ¿ok? No aportaba más porque entonces ya tenía el control, el sector público, y pues no es tan chévere. Entonces más bien dijo 48 para que lleguen inversionistas privados y ellos tengan el control de la empresa. Entonces digamos que esa fue una muy buena estrategia, ¿sí? Eh, y bueno, ahora, el gobierno taiwanés, no era que el primer ministro dijera, ah, sí, mire, señor ministro de Hacienda, gíreles a esta empresa el 48% de lo que vale la empresa. No, lo hacían a través de, básicamente, el ITRI. El ITRI reconoce aportes al desarrollo tecnológico e industrial de Taiwán. Entonces, a través del ITRI se canalizaban esos recursos, eran como si las empresas le pertenecieran al ITRI en ese nivel de porcentaje. En este caso, de TSMC, el 48%. Entonces, digamos que de esa forma, y también teniendo en cuenta la estrategia de copia tecnológica, pues de la cual ya hablamos con los CDs y los DVDs y todo este tipo de cosas, pues Taiwán, digamos que logró solucionar sus dos mayores problemas, que era la falta de inversión canalizada a través del ITRI, bueno, canalizada a través del gobierno por medio del ITRI, para que el ITRI fuera el que invirtiera, y la falta de tecnología avanzada. ¿Ok? Pero, y con esto terminamos por hoy, no lo alcanzo a terminar el caso, lo terminamos la próxima sesión, digamos que todavía quedaba un último gran inconveniente por poder resolver, el inconveniente de la mano de obra. No tenía mano de obra calificada. Y es que, digamos que a pesar de tener acceso a tecnología moderna y de tener nuevas y poderosas empresas, pues a Taiwán le seguía faltando trabajadores cualificados. Entonces, ¿cómo arregló eso Taiwán? Pues dijo, listo, me falta mano de obra, ok, metámosle la mano a eso. Entonces, comenzó a hacer lo siguiente. El gobierno promovió alianzas muy estrechas entre el tejido empresarial y las universidades en Taiwán. ¿Ok? Las empresas básicamente, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a colaborar con estas universidades enviando equipos, enviando materiales, enviando herramientas. ¿Para qué? Para que los estudiantes pudieran tener un aprendizaje avanzado, ¿sí? Que los estudiantes pudieran realizar prácticas en esas empresas y al acabar sus estudios, esos estudiantes podían quedarse dentro de esas empresas consolidando ahí un puesto de trabajo. Y chévere, ¿sí? Entonces digamos que esa estrecha relación o esa estrecha colaboración entre empresas y universidades junto al fomento de la educación por parte de quién, pues por parte del gobierno, porque sin el gobierno no se podía hacer nada, pues prácticamente eso que hizo, duplicó el porcentaje de personas con educación superior en el país en tan solo 18 años. En 18 años capacitaron a gran parte de su población. Y además, muchas de esas personas que estaban formadas en ámbitos como las matemáticas o la ingeniería, pues ese era un capital importantísimo porque si algo se necesita son ciencias duras para poder desarrollar actividades de investigación y de innovación. Y ojo porque pues la cosa ahí no paró, ¿sí? Digamos que otra medida que tomó el gobierno para garantizar que hubiera mano de obra especializada fue poder desarrollar programas de apoyo a trabajadores que quisieran mudarse a trabajar a otros países, pero con una condición, yo le pago, usted va y se capacita, pero usted regresa y me aplica lo que aprendió allá. Eso es buenísimo, ¿sí? Entonces, esas becas que le daba el gobierno, dice, bueno, ¿quiénes son los mejores estudiantes? Y a eso los empieza a formar, habla con empresas como Intel, Apple, todo este tipo de empresas y le dice, oiga, yo le mando a esta persona, si quiere usted no le pague, yo le pago a él todo, pero enséñele, que él practique, que él conozca, que él aprenda de eso. Y pues estas empresas decían, ok, listo, traiga mano de obra barata, no me cuesta nada, hágale. Y estas personas empiezan a aprender de esa forma. Entonces, se van a estudiar, se van a trabajar a otros países, países desarrollados, y luego regresan, ¿ok? Muchos de esos ciudadanos taiwaneses fueron a trabajar a las mejores empresas del extranjero, pero cuando volvieron al país, volvieron cargados de mucho conocimiento valioso, que básicamente ese conocimiento valioso le permitió potenciar la industria local en Taiwán, ¿sí? Y no solo es eso, sino que muchos de los que volvieron montaron sus propias empresas o más tarde de pronto tuvieron importantes contactos con los que lograron desarrollar grandes negocios.
Entonces, mire a dónde vamos. Y le estoy hablando de un lapso de tiempo básicamente de 20 años, ¿ok? En donde logró transformar con una muy buena visión el gobierno, todo el sector de la tecnología, pero con las uñas, ¿ok? Porque no tenían ni personal, no había plata, no había tecnología y los riesgos son muy altos. 4 inconvenientes que los lograron sacar y lo lograron casi que subsanar en un lapso de 20 a 30 años. ¿Cuánto llevamos en Colombia y nada que salimos? Todavía somos extractivistas. Seguimos dependiendo del petróleo. El petróleo se nos va a acabar. Seguimos dependiendo del carbón. Ya hay escándalo que porque, Colombia no le va a exportar carbón a Israel. Pues sí, pero es que ese no es el camino. El camino está en la industria, ¿ok? Entonces, dejémoslo ahí. Tómense en un tintico, nos vemos en consultoría porque viene una presentación espectacular sobre el tema de las pensiones, ¿ok? La próxima semana, dime. Profe, tú ahorita me puedes regalar un minutico, pero termina la información. Solo 30 segundos. Ok. Apenas termines. Bueno, esto es lo que vamos a hablar la próxima. Qué ¿Perdón? pena. ¿Nos puede regalar a las que vamos a exponer 2 minuticos también antes de la exposición? Por favor. Ok, entonces dejemos aquí. Listo, entonces, si quieren, nos vemos ahorita en consultoría tributaria, ¿listo? Profe, yo no Listo, tengo profe. acceso a esa clase. ¿Cómo? Yo solamente tengo contigo esta clase. Yo no tengo acceso a esta clase, solamente tengo acceso contigo en esta clase. Ok. Entonces, bueno, cuéntame, Luisa. Profe, qué pena contigo, es que no sé si pudiste ver mi correíto que te envié el domingo. El No, ¿qué el es? domingo, el sábado. ¿Qué es, Luisa? Profe, es que pues, me embolaté por subir, es que yo subí dos partes del trabajo, porque en una no la hice con documento Word, sino la hice con presentación, y subí el uno y el otro no subió, y al final como que ninguno de los dos subió, entonces inmediatamente yo te lo envié por correo. Pero pues no sé, profe, si... O sea, ¿no te lo he calificado? No, señor. Y es que la culpa sí realmente fue mía porque el plazo decía 11:59 y yo dejé que llegara hasta el punto 2, o sea, a las 12 de la noche. Claro, ya la plataforma me lo tomó, pero me lo rebotó. Y yo inmediatamente envié el correo, pero pues no sé, porque en el parcial sí honestamente no me fue bien. Ok, listo. Entonces déjame y yo Tranquilo, profe. te lo Mañana. califico mañana. ¿Ok? Sí, profe, qué pena con su Listo. merced. Vale, Tranquila. profe, muchas gracias. Bueno, que estés Hasta luego, bien. que pasen feliz Ok, noche, gracias. chao. Bueno, ¿quiénes son los otros? Los del grupo de presentación, Ninfa. Sí, profe, Sí, nosotros. profe, nosotros. Cuénteme. Ninfa, ¿le dices tú? Profe, lo que pasa es que nos acabamos de dar cuenta de una noticia donde dice que ya fue aprobada la reforma pensional. Entonces queremos saber si sí es cierto o no es cierto. O sea, si son... ¿Y en dónde la vieron? Pues, profe, pues la acabamos de ver y dice, pues yo saqué unos apuntes ahorita de Vanguardia Liberal. Elena estaba viendo el video donde salió a las El 6:50, país a las 6 de la tarde, profe. Hay un video que dice urgente, con 86 votos a favor, la reforma pensional fue aprobada en su cuarto debate en la plenaria de Cámara de Representantes. Ok, y bueno, ¿qué les preocupa de la aprobación de la reforma? No, No, profe, pues, solamente sí, queríamos... Exacto. Ok. Sí, evidentemente, dice aquí que ya salió aprobada hace una hora. Bueno, hay otro que dice hace 26 minutos, dice el tiempo. Entonces, básicamente aquí está, reforma pensional, Cámara le da visto bueno al texto definitivo aprobado por la Cámara de Representantes. Sí, ya quedó aprobada. Bueno, pues nos toca hacer la salvedad al momento de hacer la presentación con el propósito de que pronto algo que digamos ahí definitivamente no quedó aprobado, ¿ok?
Pues, se de lo corta que ese ya riesgo. está ahí, exacto, de lo que ya tenemos en el Sí, contexto de la exposición. sí, totalmente lo entiendo y creo que los compañeros también lo van a entender porque pues básicamente eso acabó de pasar. Entonces yo creo que eso no va a ser un problema, Ninfa. Igual yo les puedo compartir el lunes cómo quedó la reforma con algunos highlights de lo más importante de esa reforma tributaria. Así que no se preocupen por eso, tranquilas. Ah, bueno, listo, profe. Listo, No, profe, hagámosle porque gracias. usted ya tienen eso organizado y yo no voy a llegar aquí a dañárselos ni mucho menos. O sea, ese no va a ser el problema, tranquila. Gracias, profe. No, Bueno, profe, ustedes. muchas Entonces gracias. tómense en un tintico y nos vemos en 5 minutos en consultoría, ¿ok? Ay, Dios mío, sí, porque estamos nerviosos. Háganle, tranquilas. Bueno. Bueno, chao, que estén bien. Mándale a decir.